Mágica Vida. Nino Martínez. Y antes de dar paso a nuestros invitados, escuchamos vuestros mensajes en las redes. El programa de Nino es extraordinario, pues no solo aborda con muchísima inteligencia, profesionalidad y rigor temas de muchísimo interés, sino que además Nino lo hace siempre desde el corazón. Como proveedora de contenidos, pues soy editora. Tengo que deciros que estoy muy orgullosa de participar en este programa. Muchísimas gracias, Marta. Y gracias a todos vosotros por vuestros mensajes. Sabéis que es un placer y un regalo recibir siempre vuestras opiniones, sugerencias, en fin. Mágica Vida, la radio que te escucha. Estamos ya con nuestros invitados. Mágica Vida. Una radio diferente. Presentamos ya a nuestros invitados. César Cid, licenciado en Ciencias Religiosas, máster en Counseling. No, bueno, yo creo que no lo he pronunciado bien, pero bueno, ahora me lo dices tú. Da igual. Posgrado en duelo, especializado en duelo y atención espiritual al final de la vida, experto en cuidados paliativos. Óscar Mateo, licenciado en Psicología con grado, es por encima de todo un explorador de la consciencia humana y de sus estados no convencionales. Iniciado en la práctica del Zen allá por el año 1993, practica el Powa desde el año 2000. Y es una técnica de budismo ancestral tibetano, que luego nos contará un poquito en qué consiste. Bueno, ambos especializados en asuntos de trascendencia y muerte, desde distintos ángulos, pero en definitiva creo seguro que confluyen en el mismo punto. Bueno, bienvenidos a Mágica Vida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, ¿de qué forma podéis contestar el que queráis? Primero uno y luego otro. ¿De qué forma comenzó a interesaros el tema de la muerte? Yo creo que a mí me interesa el tema de la muerte de siempre, ¿no? Siempre que uno empieza a leer desordenadamente, a formarse desordenadamente, y yo que soy desordenado por naturaleza y tengo que encontrarme con un acontecimiento en mi vida que marca un golpe cronológico a partir del cual dices, bueno, es que hay algo que me está diciendo desde hace mucho tiempo qué torpe soy. Esto es lo que más te gusta del mundo, ¿no? Y bueno, primero como curioso, como lector, yo siempre que me preguntan qué soy, yo soy un lector, apasionado de la literatura y estos ámbitos del ensayo, desde todos los puntos de vista de todas las tradiciones, y al final empecé a leer religiones, empecé a leer todo tipo de tradiciones, empecé a profundizar, empecé a estudiar poco en serio, y luego ya pues hubo circunstancias que me invitaron a hacerlo más con seriedad, más sistemáticamente, y fue lo que hice realmente, ¿no? Y bueno, pues al final es como que me dedico a lo que realmente quería hacer, que era acompañar a morir y en el ámbito de los cuidados paliativos aquí en Madrid, y es lo que estoy haciendo. Óscar. Bueno, yo la verdad es que lo primero es que yo creo que me aproximé indirectamente sin ser consciente de ello. Realmente creo que vivimos todos un estado de cierta inconsciencia a lo largo de casi toda nuestra vida. Y no sé en qué momento pues la persona está obligada o es empujada a despertar y tiene la libertad de acción de escoger ese impulso y arriesgarse a lo que sea y tirarse al agua, habiendo o no agua, estando caliente o fría, o vaya usted a saber. Y en mi caso, pues en ese estado de inconsciencia llegué indirectamente al tema de la muerte porque tuve una serie de experiencias de conciencia que me demostraron que la conciencia no está vinculada al cuerpo, y eso me permitió sospechar, decir, uy, aquí hay una tostada muy grande, aquí pasa algo. A partir de ahí empecé a investigar, a leer, a indagar, y empezaron a llegar sorpresas y más sorpresas, y como ocurre siempre, al principio uno busca y luego la verdad te busca a ti. Entonces llegó un punto en el que yo no necesitaba buscar nada, sino que todo me iba casi persiguiendo y mordiendo los talones, ¿no? En 2008 tuve otra experiencia muy contundente, en este caso con mi madre,
Y entonces ahí tomé el compromiso y dije, no, ya es hora de, esto no es para mí, hay que compartirlo, es tiempo de escribir algo que es una buena forma de compartir con esta sociedad. Y ahí empezó la historia. Muy bien, ¿qué es la muerte? César, cuéntanos tú primero. Yo te diría que es el morir. Yo no me pregunto qué es la muerte. La muerte no tiene una definición. La parca es un invento antropológico de culturas diferentes. La muerte no existe. La muerte no es nada. El morir es un proceso. Y cuando digo la muerte no existe, me estoy diciendo algo que pretende enfocarlo hacia dos intenciones. Una para decir que perdamos el miedo a morir, que la muerte no es más que un momento en nuestro tiempo conocido, en este de aquí, de renovación, de cambio. Y como digo, no hay una personalización, a pesar de que hay culturas que lo han hecho, de la muerte como una entidad real, como decíamos, la parca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para mí la muerte es un periodo de transformación a partir del cual vamos a ser y vamos a dejar de hacer. Punto. Óscar. Sí, para mí la muerte es exactamente lo contrario al parto. Y no puedo estar más de acuerdo con César en el sentido de que es decir, hay todo un proceso, igual que hay toda una preparación del vehículo que vas a emplear y que se va a entregar a ti cuando vas a estar en esta realidad densa. Pues cuando tú das el salto al otro lado, hay todo un proceso también de preparación que generalmente, bueno, salvo excepciones honrosas, pues como pueda ser César y pocas personas más, pues que no se cuidan en esta sociedad. Entonces, pues es muy curioso, por ejemplo, los estudios que se han hecho con personas en situación de paliativos, el tipo de sueños que tienen son muy especiales. Y aparece un montón de información que da claves. Y es curioso que desde el otro lado los preparan más para dar ese salto que desde aquí. Aquí muchas veces se abandona a la persona a su suerte. Como ya está en la etapa final, ella no es útil, no es productiva, pues entonces, bueno, se le presta poca atención. ¿Es posible vivir sin miedo a la muerte? ¿Para qué? Es una herramienta fantástica el miedo. ¿Por qué tenemos miedo al miedo? Así comenzamos el programa hablando del miedo, precisamente. No tenía ni idea. Porque tenemos al miedo, sí, es tan humano el miedo, y a veces es ese estresor que nos hace radicalizar la experiencia vital que transforma, ¿no? O sea, dicho así, dice, este hombre está como una cabra, ¿no? Que bien nos liberaríamos de la vida si no tuviéramos miedo de... No, para nada. El miedo es una sensación y es un sentimiento natural acerca de algo. El miedo a la muerte es el miedo a lo desconocido. Y nacemos, según dicen, como simplemente con un miedo, el miedo a caer, ¿no? Y lo que desconocemos nos inquieta. Yo tengo que decirte, después de muchos años, que si tuviera que cuantificar el miedo que yo percibo en familiares y enfermos a punto de morir, no es tanto miedo como la indecisión, el no saber qué va a pasar después. Entiendo. Óscar. Bueno, el miedo es un catalizador, como casi todas las emociones intensas, entonces en esa medida es un acelerador de procesos. Pienso que muchas veces lo que se tiene es miedo, no solamente a lo desconocido, sino yo añadiría al dolor, al sufrimiento. Creo que es realmente lo que más tememos, ¿no? Y la mayoría de las veces, como la etapa final se convierte en una batalla por sostener un vehículo que ya no se sostiene, pues eso implica asociados procesos de gran sufrimiento y, bueno, pues ahí la sociedad todos tenemos que madurar para que podamos despedirnos sin que sea una situación tan traumática, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en chamanes de la Amazonía. Yo no sí he convivido con chamanes, pero no he presenciado escenas de este tipo. Sí sé de conocidos míos que han estado en presencia de ellos y tan sencillamente llega un punto, se despiden del grupo, se despiden del entorno familiar, del clan, se van a un árbol, se sientan y se entregan, sencillamente. Entonces digo, caray, ¿qué saben estos señores tan valioso que les permite afrontar la separación de la vida de una forma tan natural, tan absolutamente sencilla, con tal aceptación? Parece impresionante. Me gustaría que nos contarais, cada uno, cómo enseñáis, si se puede decir así, a enfrentarse a morir desde vuestro trabajo, creencia, religión, filosofía, no sé. Yo creo que no se puede enseñar a morir, se puede acompañar el morir. Insisto, vuelvo a hablar del proceso del morir y no de la muerte.
Y recojo lo que dice mi compañero, porque cuando habla del chamán y la experiencia del chamán está hablando de algo que es clave. La información no perceptiva por vías naturales que previo a la muerte, en el proceso previo al enfermo, ya siente. En un entorno clínico esto es muy difícil de controlar y trabajar, puesto que está sujeto a una bomba emocional que es la familia, el entorno, el futuro, el dinero, qué pasará, qué hacemos, le quemamos, le enterramos, le bla, 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 bla. Si tú prescindes de todo esto al sujeto y tienes la oportunidad de trabajar con él esos últimos momentos, evidentemente vas a comprobar que esos elementos de los que habla Óscar, que son la percepción extrasensorial de lo trascendente en ese proceso que ya ha empezado, donde la persona, lo que llamamos transformación espiritual, que es a lo que vamos todos, ¿no? El verdadero milagro es este. El milagro no es que un enfermo se cure, no se va a curar, va a morir. El milagro es que se puede ir de aquí habiéndose liberado del miedo, habiendo despedido su vida, habiendo perdonado y habiéndose perdonado, que es el gran problema fundamental en el que más trabajamos, ¿no? Y es en este proceso en el que, acompañando, y de ahí van los textos de mi libro. Los textos de mi libro están escritos inmediatamente después. Acompañamiento tengo muchísimos más, pero estos 34 eran personas muy especiales para mí a las que acompañé y quería que estuvieran juntos y quería que estuvieran ahí, ¿no? Pero al final, ¿qué hacemos? Desde el ámbito del sufrimiento y el dolor, intentar llegar a contemplar con ellos como un testigo, iba a decir, como una pequeña herramienta de algo que está muy por encima de nosotros, pero es testigo de un proceso que es verdaderamente bellísimo, muy duro. La gente te dice, ¿por qué haces esto? Pues no sé por qué lo hago, pero me entusiasma, ¿no? Y en este proceso, lo único que somos capaces de hacer es que ese final, sea un final trascendentemente positivo, un final óptimo, un final en el que la persona sea capaz de sentir desde aquí que ha cerrado su vida, una frase que yo utilizo mucho, confieso que he vivido, para, desde luego, abrirse a lo trascendente, a lo que él espera, y a ese encuentro indefinible que está justo después. Uh-huh. El amigo Óscar, que... A ver, la cuestión es que es muy compleja verdaderamente, porque se trata de poner orden en un entorno un poco caotizado, ¿no? Por un lado, la persona, cuando está en sus últimos momentos, todo se centra en lo material, cuando el salto se va a dar a lo no material. Entonces, de alguna forma estamos distrayendo y poniendo el foco allí donde no es. ¿Qué sucede? Que como además hay una cultura muy pobre o un desconocimiento, bueno, el mayor mal de la humanidad es su ignorancia y su ego superlativo, ¿no? Pues ¿qué sucede? Que nos enfocamos en lo que no es importante. Entonces hay que ayudar a la persona primero a cerrar el capítulo. Por eso el perdón es tan importante, por eso es tan importante todo ese proceso de soltar, de dejar ir, de desentenderse, de abandonar el dolor, porque también solemos aferrarnos al dolor. Es una forma de mantenernos en la vida y sujetos a cosas que ya no es el momento. Padmasambhava, que es la figura, el Buda que dictó toda la información sobre la práctica del Powa y demás, decía que la mayoría de la gente se arrepiente en los últimos momentos. Dice, no es tarde entonces. Claro, si a la persona desde el principio se la educa y se la enseña, tú eres una entidad multidimensional, y dentro de esa naturaleza multidimensional que tienes, tú vas a seguir existiendo. Y la vida no es nada más que un capítulo, un episodio dentro de tu existencia, que es una existencia magnífica, maravillosa, enorme, mucho más allá de la dimensión humana. Pues lógicamente, si eso lo supiera la persona, seguramente empezaría a vivir de una forma diferente. Y ahí es donde uno se puede preparar verdaderamente a morir de una forma digna, de una forma serena, y casi diría de una forma liberadora. Decir, oye, pues ya es que ya estoy cansado de este episodio, de este capítulo, ¿no? Y ahora pues me apetece pasar al siguiente para ver lo que viene después, cuál es mi siguiente asignatura, mi siguiente reto, mi siguiente paso de crecimiento, ¿no? Porque estamos condenados no solo a existir, sino a evolucionar y a crecer. Entonces, pues aquí parece que estamos distraídos en la materia, en la densidad, que tiene su utilidad, que es el circuito en el que aprendemos, que es el teatro en el que estamos para aprender cosas, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con César. Es decir, aquí estamos sobre todo para aprender. Y allí estamos sobre todo para comprender. Pero no podemos rectificar. Donde se rectifica es aquí. Esa es la gran diferencia. César, hay una frase que acompaña generalmente toda la literatura tanatológica de hace tiempo, toda la literatura que desde diferentes disciplinas, generalmente son las de siempre, ¿no? Pues antropología, psicología, filosofía, teología, vienen a decir, no sin acierto, en mi opinión, que el hombre muere como vive. Pero es tremendamente cruel y ahí está la base de nuestro trabajo, al menos en lo que a mí ese es mi reto. No, tengo que luchar para que eso no sea así. Porque si nos mantenemos firmes a la frase, nos va a condicionar tanto como para pensar que no puede haber una transformación previa a la muerte, que es lo que buscamos realmente, ¿no? ¿Por qué nace la frase? Pues porque realmente el encaje de valores, creencias, va a ser lo que la persona se lleva al final de la vida. Dependiendo del entorno familiar, dependiendo del entorno de ayuda en el que va a morir, se va a encontrar con aspectos que le pueden ayudar a esa transformación. Ahora bien, si no hay alguien, como dice Óscar, alguien, hablemos de grupo, de personas, cada uno en su entorno, ¿no? En el que ha elegido, en el que se ha visto sumido, que faciliten que esa transformación se dé antes de la muerte, verdaderamente esa persona morirá como ha vivido. Y es muy triste que sea así. Entonces, realmente se puede enseñar, volvemos otra vez a la palabra enseñar, quizás sería acompañar. Yo acompañar. Pero bueno, a lo largo de la vida de una persona, ¿no? A morir. Es una de las preguntas que yo tenía, es lo que estamos un poco hablando, ¿no? Te contesto lo que te he dicho al principio. Yo creo que se puede acompañar, enseñarlo. Uh-huh. O sea, yo creo que la cuestión es, sobre todo, aprender a vivir. Ese es el secreto. Es decir, la forma de trascender y hacerlo con serenidad, sin miedo, liberado, satisfecho, con una sonrisa incluso, fallecer sonriente, diciendo, bueno, qué gusto, qué bien, me marcho. Es imprescindible que la persona aprenda a bien vivir. Y bueno, pues yo creo que actualmente el modelo occidental de sociedad pues no facilita el que la persona bien viva, sino que produzca, que consuma, que se distraiga, que pertenezca a un sistema que se demuestra ineficiente en muchas cosas, pero no atiende a las verdaderas necesidades de la persona. Realmente las necesidades profundas de la persona permanecen aisladas, no queremos mirarlas, no nos interesa. Entonces, pues ahí hay un conflicto. Entonces, o la persona hace un esfuerzo enorme por no desatender esa faceta que es crucial y que es la verdaderamente importante, o permanecerá distraído a lo largo de toda su vida sin vivirla. Entonces se enfrentará al momento final y tiene que ser espantoso. Es decir, bueno, ¿qué he hecho? No he hecho nada al final. ¿Qué soy? No sé ni quién soy. Entonces ahí viene el drama. Entonces, ¿cómo no va a ser traumático el trascender en estas circunstancias? Me parece una película, una pesadilla verdaderamente de terror, ¿no? Una cosa muy... Eso es miedo. Hay una frase que tú reflejas en tu libro de Confucio, ¿no? Si aprendes a vivir bien, sabrás morir bien. Sí. Una frase a mí me parece fantástica, ¿no? Aparte que siempre admira mucho a Confucio. Bueno, que os habréis encontrado con muchas circunstancias en vuestro trabajo, en vuestro acompañamiento, como dice César, que lo que más habéis escuchado en una persona, en las personas que están muriendo, ¿se puede resumir en algunas palabras o...? Bueno, yo te diría que hay expresiones recurrentes, pero más bien vinculadas a una situación muy parecida, que es la que estamos narrando. Lo bello de todo esto es que el proceso de morir de una persona es siempre distinto. Cada persona es distinta. Yo llevo en esta última fase de mi vida 10 años continuados sin parar y cada día es distinto y cada día me sorprendo, me tengo que retirar a pensar, a meditar, a orar, a intentar contemplar de qué manera y cuál es mi figura en un entorno tan personal, tan delicado, tan emotivo, en el que alguien, al final de su vida, te suelta una perla que no sabes dónde meter, ¿no?
Es complicado, es tremendamente bello, y ahí está un poco la ambigüedad de un proceso en una sociedad, como bien describía nuestro compañero, que está muy claro en su libro, que Óscar, es que de repente no me aprecia el nombre. Estoy en un lapsus. Lapsus. Estaba por corregirte. Sí. Vamos a ver. Pues que todo está en cómo enfocamos la vida. Yo siempre lo digo, en el ámbito del duelo, en el ámbito del acompañamiento al duelo, en las ayudas a grupos de duelo. Si no integramos la muerte en la vida, ¿cómo vamos a vivir placenteramente, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? La muerte es eso que le pasa al vecino, eso que la señora esta que era mayor, cuando te toca a ti, te desplomas. Sí, como decía, perdona, creo que el Dalai Lama, ¿no? Vivimos como si nunca fuéramos a morir y morimos como si no hubiéramos vivido, algo así, ¿no? Yo te puedo asegurar que en el entorno de un tanatorio, de un grupo de duelo, te vas a encontrar con frases tan surrealistas como para hacer 100 libros de estos. ¿Por qué? Aparece el shock, aparece esa gran turbación, Óscar es psicólogo, aparece ese estado disociativo en el que la persona no sabe realmente si está viviendo en el pasado, está negando la muerte, porque lo primero que hacemos cuando llega la muerte es negarla. Es lo primerito que hacemos, es negar, esto no puede ser, esto no puede ser. Yo he visto pegar a un paciente recién muerto, pegarle la esposa, ¿no? Pegarle. Sí, por una condición y una relación muy tóxica en la que la persona que quedaba, el deudo, se encontraba en una situación muy lamentable después de la muerte y le decía directamente, una vez había muerto, que no podía morir, que tú no te puedes morir entre bofetada y bofetada, ¿no? Y intentándola sujetar, ¿no? Esto que parece sí, una película, pero supera realmente la ficción y es lo que nos pasa. Y fundamentalmente, vuelvo a citar lo que decía Óscar, porque no hay un planteamiento en el que integremos, como bien hace de alguna manera Oriente, también el Oriente cristiano, ¿no? El Oriente cristiano primitivo también lo hace, porque está ahí, no podemos negarlo. Y esa dicotomía del mundo dual oriental frente al morir y al trascender desde la conciencia y la trascendencia horizontal frente a la trascendencia vertical de Occidente, pues hombre, evidentemente la sociedad occidental necesita cambiar esto radicalmente o si no vamos a seguir muriendo como morimos, pero no solo morir, como vivimos, vamos a seguir sufriendo innecesariamente, ¿no? Y a mí me encanta esa frase de que, bueno, pues, y yo lo veo cada día, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Oscar. Sí, para mí sí hay una constancia en estas personas que están en sus etapas finales, porque generalmente lo que hay es un arrepentimiento de lo que no hicieron. Es decir, o sea, realmente lo que es echar en falta lo que no vivieron y piensan en ese momento que deberían haber vivido. Claro, ya no hay momento, ya no hay tiempo, ya no hay espacio, ya no hay circunstancias, ya no hay posibilidad de recuperar eso. Generalmente eso es lo que causa el mayor arrepentimiento y eso es una constancia que yo me encuentro en estas personas. Y me parece tristísimo que es en ese momento que la persona dice, no fui a no sé dónde, no hablé con no sé quién, no dije no sé qué cosa, no experimenté aquello, ¿por qué no probé esta opción o aquella opción? Caray, la pregunta es, ¿y por qué te has esperado ahora a reflexionar en esto que es tan importante? Y es una de las cosas que planteo en los talleres. Lo primero es, ¿qué no has hecho que deberías hacer ya? Hazlo, porque empieza a cambiar tu vida automáticamente. Empiezas a aproximarte a tu ideal de felicidad. O sea, tu ideal de felicidad muchas veces no está en lo que tú imaginas que te va a hacer feliz. Lo tienes impreso en tu código. Lo que pasa es que no le prestas atención, vas distraído por el mundo, vas con los ojos abiertos, pero vas dormido. Entonces, empieza por ahí, es sencillo. Y a partir de ahí, empieza eso mismo, va generando una dinámica de cambio en tu vida, va haciendo que lleves una vida más intensa, no digo más fácil, ni digo libre de errores, cuidado, digo una vida más intensa, una vida más auténtica, y a partir de ahí volvemos a hablar. Y verás cómo te vas aproximando, pero te vas aproximando ligero, ¿no? Entonces, qué curioso que lo material, por mucho que cargue tu mochila, no sirve de nada al final. Lo que importa son las experiencias que has acumulado a lo largo de la vida. Y cuanto más pesada sea esa mochila experiencial, más ligero te vas a poder marchar. No me parece casual, habría que hacer estudios desde un punto de vista científico o con una metodología mínimamente formal, en la que se pudiera hacer análisis en cuanto a cómo es el periodo de
Es decir, el tiempo que pasa desde que la persona enferma hasta que fallece, yo me he encontrado gente que se tiran en estados de coma muchísimo tiempo, que de repente cobraban momentos de conciencia, y eso me ha dejado a mí, pero verdaderamente impresionado, porque te manifestaban que estaban resolviendo cosas. Y dices tú, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo esta persona? Claro, lo fácil es decir, delira. Mire usted, cuando son ya unas cuantas personas que te dicen cosas así, pues a lo mejor es un delirio muy curioso, pero ellos están resolviendo en algún nivel, de alguna manera que nosotros no entendemos, cosas que no han sido capaces de resolver. Y entonces eso dilata el que se puedan marchar, porque claro, no se pueden marchar de cualquier manera, porque los problemas de este mundo deben quedar resueltos en este mundo. Y lo que has venido es a eso precisamente. Eso es apasionante, ¿no? Y tengo que decir que lo que dice Óscar es muy acertado y yo estoy completamente de acuerdo, pero hay una gran diferencia entre decirle a una persona en un taller no dejes de hacer lo que tienes que hacer, a que en el pie de la cama te lo diga. Me muero, me pasa esto y esto y esto. Y evidentemente la confrontación, si la hay, de haberla, que a veces hay que hacerlas muy sutiles, porque a veces hay que confrontar, pues evidentemente ahí ya no hay nada que hacer, con lo cual lo que decimos es una perla, el lenguaje, las habilidades de comunicación que se aprenden en counseling, en relación de ayuda, todo lo demás, para la comunicación con el enfermo en este momento es vital. Cuidado. Una sola frase puede hundir radicalmente el trabajo de meses y por supuesto someter a la persona a lo peor que nos encontramos previo a la muerte, que es el bloqueo. El bloqueo es tan fácil de generar. Bueno, defino a qué llamo bloqueo. En este caso, pues el enfermo está viendo que está generando sufrimiento en su entorno, aparte del que sufre en sí mismo, ¿y qué hace? Yo les he visto hacerse el dormido cuando venía la persona en concreto. Y ver realmente que está actuando como no es, porque en el entorno de los paliativos tenemos toda la historia de la persona, sabemos cuál es el personaje tóxico de la familia, aquel con el que no se hablaba, e intentamos también de alguna manera conciliar para que a la hora de morir él pueda despedirse de todo el mundo, ¿no? Cosa que no es fácil. Pero claro, ¿cómo le dices a una persona que está muriendo, tienes que hacerlo tú para que...? Pues ahí no digo que haya que improvisar, la improvisación nunca es buena, pero sí que es cierto que hay un componente muy abierto dependiendo del tipo de persona, de sus valores y de lo que la maleta que lleva pertrechada justo en ese momento, ¿no? Es decir, conseguir que la suelte. A ver, y es un proceso de a lo mejor unas horas. Y ahí, todo lo que comentábamos, lo que la persona puede reclamar, decir, justo antes de morir, que necesita... habláis de arrepentimiento, pero realmente hay gente que hace lo contrario, ¿no? Y hay gente que tiende a revelar algo que nunca reveló en ese momento y tú le dices, bueno, ¿y yo ahora qué crees que yo puedo hacer con esto, no? O sea, yo a él no le voy a decir que voy a intentar ayudarle en ese proceso a liberarle de ese peso y de esa culpa. Y si lo consigo bien, no siempre lo conseguimos, porque ya digo que no siempre existe ese tiempo en el que puedes encontrar una persona que haya estado enferma o no y que le interesa un taller a hacerlo al pie de la cama. No, a ver, no podemos generalizar, ¿eh? No estoy generalizando para nada. Evidentemente cada persona es un mundo y cada persona es un proceso. Entonces, simplemente lo planteo, estoy hablando de en talleres personas completamente sanas que se aproximan a esto, a aprender una técnica, o sea, no tiene nada que ver. Cuando estamos al pie de la cama, el objetivo es que dé el salto de la forma más fácil posible. Se acabó. Y con el menor sufrimiento y con la mayor dignidad, que eso muchas veces es lo que perseguimos todos, ¿no? El lograr dignidad en esa situación. Y estabais hablando de resolver, principalmente tú, Óscar. ¿Se puede resolver conflictos una vez que la persona ha muerto? Sí. Esa es la enorme sorpresa del tema del POWA en este caso. POWA significa transferir la conciencia. En este caso de lo que estamos hablando es de transferir la conciencia a los estados elevados más posibles, porque la conciencia es modulable, es como un volumétrico. Entonces puedes ponerlo a niveles, digamos, de frecuencias muy bajas. Imaginad una persona con pánico, con miedo, bloqueada, una persona sufriendo, deprimida, asustada. Ahí el volumétrico está con una frecuencia muy, muy baja. O una persona está prácticamente en un estado estático, en un estado amoroso, en un estado expandido, pues sí, el volumétrico está
está muy elevado. Entonces, de lo que se trata es de aprender a mover la conciencia dentro de ese volumétrico, sabiendo que es inevitable que pases por estados, digamos, negativos, bajos o de conciencia comprimida, y que no pasa nada. Lo que tienes que hacer es aprender a salir de ahí lo antes posible para estar en los otros estados, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es que cuando tú, de hecho, el POWA, cuando se es dictado y es ofrecido a la humanidad, es para trabajar con la persona que ya ha fallecido. Porque ellos... Es el objetivo principal sí, del POWA. Al principio, te iba a preguntar ahora por el POWA, lo estás contando sí, ya. Al principio sí, es decir, este Buda, Padmasambhava, lo que plantea es que existen 6 estados de conciencia distintos. Ellos lo clasifican así: tienes un estado de vigilia, un estado de sueño, un estado de meditación, curiosamente eso lo consideran un estado diferente, y luego tienes 3 estados que no pertenecen al mundo de la densidad. Hay 3, digamos, de lo denso, que es los que he citado, y 3 de lo no denso, que es los primeros días después de que falleces, mientras te adaptas a la otra realidad de la que te habías olvidado. Luego es lo que sería el estado entre vidas, y luego un periodo también de adaptación antes de volver a entrar en la densidad. Entonces, esos 6 estados son los bardos, que son los estados intermedios de la conciencia. Entonces, el POWA exactamente se emplea cuando la persona está transitando del mundo de la densidad al mundo inmaterial otra vez. Entonces, para ayudarle en ese tránsito. Esa es la práctica tradicional del POWA. Entonces, cuando la persona se pone... Yo empecé a facilitar el conocimiento del POWA cuando yo tuve experiencias muy curiosas, y mi sorpresa vino cuando personas, amigos míos, me decían: oye, enséñame qué haces tú. Y yo les decía: mira, hago esto y lo practico de esta forma. Empezaban ellos a hacerlo y también les sucedían cosas. Entonces, por eso afirmo tan contundentemente: ¿todavía se pueden resolver cosas después de? Indudablemente. Se puede. Y se debe. Porque no se puede continuar dejando lastres y cosas sin resolver, porque eso va lastrando a la persona de una forma dramática. Entonces, nos puede parecer que es una resolución subjetiva. Bueno, yo estuve tentado a hacer un libro de casos, pero eso es lo fácil. Entonces no lo he querido hacer. Quizá a lo mejor en el futuro lo haga, pero ahora no es el momento. Pero podría contaros sucesos imposibles, sencillamente, donde la persona ha tenido comunicaciones, donde la persona ha tenido experiencias muy contundentes, que no son subjetivas. César, ¿tú opinas que se pueden resolver conflictos cuando la persona Estamos hablando de tradiciones muy distintas, ¿no? Yo he conocido las tradiciones, sobre todo Advaita, no dual, y todos los trabajos que se han hecho durante tiempo para ayudar a morir. Necesitaríamos divulgar en Occidente este tipo de contenidos. Me refiero ahora al libro de Óscar, porque las tradiciones nos inundan en un sincretismo que no siempre es malo, ¿no? Es decir, porque cuando las culturas se entremezclan, las creencias y todo lo demás, hay que cuidar mucho qué es lo puro, qué es lo que se mantiene en la base y en la sustancia, ¿no? Estamos viendo series de televisión como, por ejemplo, Perdidos, que es un bardo. Es un estado intermedio de la existencia, según la visión oriental, decir que a partir de los primeros Vedas, que estaríamos hablando de las primeras manifestaciones religiosas de la antigüedad, hasta los últimos budistas más actualizados, pues han vivido en cuanto al enfoque de la conciencia y de toda esa cultura de lo espiritual religioso o religioso espiritual, que tiene que ver fundamentalmente con el final de la vida, ¿no? Yo conocí POWA haciendo con una enfermera amiga que hace POWA, y que hemos hecho a la vez en ocasiones, siempre que hemos podido, en la clínica, mientras ella estaba por un lado con el paciente, yo estaba por otro, ¿no? Al final, ¿de qué se trata? Se trata de lo mismo. Yo creo que las tradiciones convergen en algo que es fundamental, que es la contemplación y la mística. Da igual, ¿a qué nos estamos hablando? De que Oriente y las tradiciones orientales, no digo religiones, digo tradiciones, porque sería meternos en un fregado de horas, hablan de conseguir pues ese estado de conciencia plena, ¿no? En la que la persona ya, el que cree en la reencarnación, pues entiende que ya no debe reencarnar y sería pues
no recuerdo el término, este ser que se expresa con diferentes brazos, que ya no tiene que reencarnar, como Avalokitesvara. Bueno, me saldrá el término y lo diré. Sí, se nos está yendo el tiempo. Además, y nosotros quizá tengamos un planteamiento desde Occidente mucho más sencillo en función del modelo. Para mí mi modelo es el modelo cristiano, ¿no? Y lógicamente nosotros podemos hablar de resucitar, de resurrección, pero en el fondo de lo que se trata es de lo mismo, ¿no? Es de llegar al contacto, a la disolución del yo en el absoluto. Y es en esa disolución en la que uno ya no tiene nada que ser, puesto que va a ser con el ser, ¿no? Por ir muy rápido. Ya que hablas de la visión del cristianismo, dentro del cristianismo sí se contemplaba y se contempla en algunas partes la reencarnación. Está claro de Óscar respecto, existen otras vidas, ¿no? Después de esta, ¿no? Es un aprendizaje una tras otra, ¿no? Sí, a ver, yo es que soy terriblemente simple. Yo simplemente lo que hago es que cuando me inicié en el tema del Zen y todas estas historias, lo hice siempre desde un punto de vista paradójicamente, porque la gente a veces se choca y dice, pero ¿qué dice este señor? Pues digo lo muy sencillo, si aplica la ciencia. La ciencia te dice que lo practiques, que lo pongas a prueba. Y yo lo que hago es que lo pongo a prueba. Entonces resulta que lo puse a prueba y funcionó. Y esa fue la sorpresa. Entonces es muy simple. Yo lo pongo a prueba, funciona, pues entonces lo comparto. Oye, mira a ver si te funciona. Resulta que a todos les funciona, pues bárbaro, pues ya está, que no hay más que... Y luego ya no sé si hay que ponerlo dentro de un saco, otro o lo que sea. Eso ya me preocupa menos porque como son experiencias inefables, pues el ponerlo dentro de un contexto de otro se me hace ya complejo y para mí no es imprescindible. Yo no tengo esa necesidad de estructurar. Sí es verdad que luego lees y te ayuda a bajar un esquema y a ordenar las cosas, indudablemente, y eso lo considero muy valioso. Cuidado. Lo único es, creo que casi todas las grandes tradiciones que tienen una mística desarrollada, los sufíes, los chamanes siberianos como los chamanes americanos y de Sudamérica, el zen, el budismo, los taoístas, etcétera, y el cristianismo original, todos tienen una metodología para esto. Y en el fondo es lo mismo, y es de lo que se trata, es decir, primero, aprende a vivir en común unión. Eso es la comunión, la común unión, porque tú te unes a algo y ese algo se une a ti también, cuando tú te abres a eso. Y eso es un estado de comunión verdadera. Y puede ser a la naturaleza, a algo superior, a lo que tú quieras. Me da igual porque las experiencias, ya digo, que dependen mucho de los perfiles de las personas y demás. Entonces, lo importante es, si tú aprendes eso, con la técnica que sea, ya lo tienes. Ya no necesitas más. Ya vas tranquilo por el mundo o por el submundo o por donde rayos estés. Porque lo que vas a hacer es existir inevitablemente. Que eso es lo que te han regalado, la existencia. César, ¿quieres añadir algo respecto a esto? Estoy completamente de acuerdo. Y un tema, antes ya para casi terminar, quiero que habléis un poquito de vuestros libros, pero antes de esto, los encuentros con niños en procesos de muerte, me imagino que ambos os habéis tenido... ¿Cómo son? Sí, ¿Son más duros? He trabajado duelo con niños, he trabajado con niños desescolarizados, con formación en domicilio, sobre todo por procesos de leucemia, generalmente, los niños más. Y directamente es algo a lo que la gente aún tiene mucho más recelo, ¿no? Se cuesta, cuando se trata de un niño, como que todos estamos casi más de acuerdo, ¿no? Sí, estamos mucho más todos. Entonces ahí sí que utiliza uno las habilidades que ha aprendido en plan técnico, porque ahí tienes que ayudar a la gente a que se derrumbe para poderla sujetar, porque si no se derrumba, y yo recuerdo casos de bebés donde la gente te ve y te ve como el que lo sabe todo y dices, no, yo no sé nada, para empezar, y no tengo palabras para decir qué puedo decir aquí, pero yo estoy aquí para estar acompañándote, ¿no? Y como no consigas que esa persona se derrumbe y rompa los estándares, esos tótem tan poderosos que hacen que la gente banalice de una manera tremenda, con frases horrorosas, lo trivial y lo inminente en la vida, pues al final
resulta que te acercas a ello y el niño, bueno, hay Kubler-Ross, no olvidemos que Kubler-Ross, entre otras cosas, porque le llaman loca, en la comunidad psiquiátrica, en la comunidad científica, cuando dice que la muerte no existe, que la vida continúa, después de tantísimos casos de estudio, una de las cosas que dice es que los niños intuyen la muerte. Está en su libro, Los niños y la muerte. Ajá. No sabe por qué. Y lo dice, no lo sé. Pero no puede ser que casuísticamente haya tantos casos de gente que diga, el niño intuye la muerte. Yo viví casos de niños, estuve hace poco en un colegio para trabajar el duelo propio del niño, pero lo más importante es cómo vive el niño su propia muerte siendo consciente. Es alucinante las lecciones que nos dan a los adultos. La razón la ignoro, pero sí te puedo decir que hay un entorno familiar donde a partir del niño se le detecta la leucemia, hay un proceso bastante rápido, de unos meses, y el pronóstico ya es un pronóstico límite. Y el profesor no sabe qué hacer, que fue como yo entro en contacto con la familia, y nos encontramos con una familia en la que han envuelto al niño de regalos, han aparecido todos de repente, le sobreprotegen, le hacen un caso que nunca le habían hecho, y el niño les dice, ¿estáis tontos o qué? Cuando yo lo que necesito es que seáis los mismos de siempre, que estéis a mi lado, que lloréis conmigo. Un niño de 12 años, ¿eh? Okay. O sea, nos quedamos con naturalidad, perfecto. Óscar, no, son casos espectaculares, el caso de los niños, en especial porque la entrada en la densidad implica el atravesar un velo del olvido, y ese velo es más tenue durante los primeros años de vida. Por eso los niños intuyen lo que pasa, y no solamente lo intuyen, sino que están transitando todas las noches a la otra realidad, incluso durante el día, y entonces te hacen unas descripciones de lo que ya está ocurriendo en el otro lado, de cómo se están integrando a la otra realidad, que son espectaculares. Muchas veces decimos, es fantasía, porque nos resulta más fácil encajarlo como que es fantasía, porque la limitación está en nuestras mentes y nuestras creencias, no está en otro sitio. Y yo pienso que de fantasía hay muy poca. Los niños son extraordinariamente realistas y prácticos, y no mienten. Entonces, pues bueno, son grandes maestros. Qué bien, pues vamos a ir terminando ya. Me encantaría, yo estoy emocionado con este asunto porque es algo que me ocupa hace muchos años ya. Y pues antes de terminar, por supuesto, sí os pido por favor, porque se nos escapa, pues es lógico que se escape el pento, todo lo que estáis exponiendo me parece genial, pero sí que nos contaréis brevemente, os hablaréis brevemente de cada uno de vuestro libro, ¿no? Por supuesto, si quieres empezamos por ti, César, Mientras vivías, editados los dos por Editorial Colima. Bueno, estos son yo escribo de siempre, he escrito para mí, para mis amigos, para como la mayoría de la gente, y yo no me planteo publicar hasta que conozco a Marta y bueno, surge lo que surge, ¿no? Es un libro pequeño en el que hay 34 historias de personas a que he acompañado a morir, y aunque tiene un aspecto de ensayo, los textos la mayoría son de prosa poética, ¿no? Al fin y al cabo, ¿de qué se trata? De poner en papel como una necesidad expresiva aquello que yo he vivido y experimentado con esa familia, con ese enfermo, en ese entorno. Y por eso se llama Mientras vivías, porque en el entorno de la muerte no hablamos de la muerte, hablamos de la vida. Qué bueno. Óscar. Sí. Powa. Sí, el Powa también editado por Colima Books. Sí. Editorial Colima. Yo me meto en estos ajos a través del tema de la meditación, entonces cuando me topo con esta información, pues no es una información que me cueste integrar. La cuestión es que empiezo a practicarlo a partir del año 2000 y empiezo a tener experiencias más o menos contundentes, a compartirlo con otros y a ver que esas experiencias se producen también en otras personas, y a partir de un momento determinado, un punto de inflexión, 2008, es cuando me planteo que tengo que redactar el libro, que escribirlo, que compartirlo. El libro es, yo creo que es muy sencillo, hay una parte, digamos, biográfica mía, es el libro donde más información personal he expuesto, pero creía que tenía la obligación de hacerlo para ser cercano al lector y a la persona que se aproxime a estos contenidos, y básicamente es un mensaje, yo creo que muy claro, muy sencillo, muy contundente. Mire usted, la muerte es lo opuesto al parto, la vida es simplemente un episodio existencial en un contexto denso, pero no es el único contexto, y usted continúa existiendo en otros entornos. Cuanto antes usted lo sepa y empiece a vivir de otra manera, mejor le va a ir en cualquier caso. Y por eso, pues al final del libro, sobre todo, pues comento temas como lo que son las leyes espirituales, una serie de cosas que resulta que es lo que domina todo esto, y si somos ajenos a ellos, como la gravedad, aunque no sepas, te está afectando. Si alguien te lo explica, igual te va mejor. Pues entonces ahí está resumido.
Muy bien, pues nada, ya para despedirnos os iba a pedir que nos dejarais un mensaje a la gente que nos escucha, pero casi yo os diría, imaginaos que vais por la calle, un accidente terrible, una persona que se está claramente muriendo, y en una frase, un mensaje, ¿qué le diríais? No tengas miedo. ¿Óscar? Sí, básicamente eso, confía. Tú sabes hacer la digestión aunque no sepas cómo se hace. Pues esto es igual, tú tranquilo que te va a ir muy bien. Pues de verdad que muchísimas gracias, César Cid, Óscar Mateo, César Cid con su libro Mientras vivías y Óscar Mateo con el libro Poua, y nada, que estáis invitadísimos cuando queráis venir por aquí. De verdad, ha sido un placer teneros. Un placer. Hasta pronto, gracias. Por cierto, se nos ha olvidado el saludos desde aquí a nuestros amigos de Mindalia Televisión, que nos verán y nos escuchan también, así que saludos a nuestros amigos de Mindalia Televisión. Hasta pronto.